Bien, con el permiso de usted ya estoy grabando la sesión. Vamos, si alguien tiene algún inconveniente, por favor, lo indica. Ya había abierto el programa y se me cerró. Bueno, como les decía ahí por el grupo, lo que vamos a hacer hoy es ver cómo se crea una familia y qué es eso de parametrizarla y cómo se hace. Entonces, mientras el programa inicia, les voy contando un poco al respecto. ¿Qué es parametrizar? Resulta que cuando la geometría de un objeto tridimensional, depende de unos valores, ahí hablamos de modelado paramétrico. Yo ya les había contado en algún momento durante alguna sesión la diferencia entre los dos tipos, digamos las dos metodologías más amplias de modelado 3D, porque hay varias, ¿no? Pero digamos que las dos más extendidas de modelado tridimensional serían el modelado poligonal y el modelado paramétrico. Hablamos de modelado poligonal cuando eh, yo modelo a partir de una serie de polígonos, usualmente caras cuadradas o triangulares, que por la ubicación de sus componentes en el espacio, es decir, dónde quedan sus vértices, sus lados, etcétera, me va a dar en conjunto un volumen, un objeto tridimensional por la ubicación de sus elementos. Un ejemplo, porque me resulta importante que ustedes comprendan esa diferencia y entendamos a qué me refiero claramente con el hecho de hablar de parámetros. Voy a abrir aquí una herramienta TraceMax que me permite, perdón que creo que no les estoy compartiendo pantalla, si no les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Listo, entonces voy a compartirles pantalla completa. ¿Me confirman por favor cuando se vea mi pantalla? Ok, gracias Ya Andrés. se ve. Gracias Juan Guillermo. Ok, entonces, abrí aquí 3ds Max, que es una herramienta también de Autodesk, pero a diferencia de Revit, esta herramienta me permite... Ave María, no me va a dejar cerrar esto. Perdón un segundito, me toca dejar de presentar ese momentico porque si no esto no me va a dejar... No me va a dejar abrir esta ventanita. Cerrar, listo. Ahora sí les vuelvo a compartir toda la pantalla. Listo. Ok, entonces les decía que Max es una herramienta que a diferencia de Revit sí contiene las dos metodologías, digamos, me permite trabajar por los dos métodos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una caja y controlo las características geométricas de esa caja por una serie de valores, ¿sí? Por una serie de valores, a esto se le llama modelado paramétrico. Entonces, la forma de la caja o al menos sus características dependen de unos números, de unos dígitos. Eso es un modelo paramétrico. Pero también puedo hacer aquí que otra caja se convierta en un objeto poligonal. Y cuando es un objeto poligonal, ya él no me permite modificar sus valores por parámetros, es decir, ya no tengo, como en el caso de la primera, longitud, ancho y alto, sino que si yo quiero modificar la geometría, debo seleccionar componentes de ese objeto, por ejemplo en este caso estos vértices, y mover esos vértices. Entonces la geometría la modifico por la ubicación de los componentes de esa geometría. Usualmente esos componentes, eso ya no viene necesariamente al caso, pero usualmente los componentes son vértices, lados, caras. Entonces, por ejemplo, esto es un vértice, el lado es la sección comprendida entre vértice y vértice y las caras pues son cada uno de los polígonos que compone ese objeto. Entonces la modificación de estos elementos es la que me permite generar una geometría X. Por ejemplo, hago esto, acepto y esto lo convierto en un objeto adicional, lo extruyo, ok, acepto. Entonces aquí estoy haciendo un modelo, cambiémosle a esto el color, estoy haciendo un modelo por método paramétrico.
Perdón, por método poligonal, qué pena, disculpen. ¿Sí? Esto es un objeto obtenido por el método poligonal. Esto en cambio es un objeto paramétrico porque, repito, sus características dependen de esos valores. Entonces, ¿a qué voy con todo este tema? Revit no permite en ningún caso hacer algún modelo poligonal. Revit no es una herramienta de modelado poligonal. Revit es una herramienta básicamente de modelado paramétrico. Entonces, cuando vamos a crear una familia de objetos, lo primero que tengo que entender es que eso que vamos a modelar va a depender de unos parámetros. Ha ocurrido lo mismo en el caso de los proyectos. Por ejemplo, si abrimos este proyecto, espérenme un segundito que abra el proyecto. Listo. Si abrimos este proyecto, visualicémoslo en tres dimensiones. Cualquier cosa que yo haya modelado dentro de este proyecto, el shift de este lado ya me está molestando. Bueno, cualquier cosa que haya modelado dentro de este proyecto finalmente depende de unos parámetros, de unas medidas, de unas condiciones que definí, para ese objeto. Entonces siempre estamos haciendo modelado paramétrico. Ahora nos vamos a crear entonces una familia por el mismo método de modelado paramétrico. Entonces supongamos que quiero modelar, voy a empezar con un ejemplo que estaba dando en otra sesión en la mañana y es, ¿qué pasa si por ejemplo esta escalera tiene un perfil distinto? No es esa escalera así, sino voy a decirle que sea una escalera prefabricada. Me dice que no puede ser prefabricada, entonces digámosle que sea con montante lateral. Listo. Entonces esta escalera con montante lateral, voy a aislar ese objeto. Seleccionemos toda la escalera. Vamos a, desde aquí, desde el 3D. Seleccionemos toda la escalerita y vamos al bombillito este, a las gafitas, perdón, y le digo que aísle temporalmente ese objeto. Listo, ahí tenemos las escaleras. Ah, me aisló, no me separó la baranda. Escalera y con control agrego la baranda y agrego la otra baranda. Listo, a ver si ahora sí. Y aislar con las gafitas. Aislar elemento. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, el ejemplo que me daban ahora temprano era, bueno, supongamos que esta es la escalera que yo quiero, efectivamente es así, pero quiero que esta escalera tenga un perfil distinto en el escalón. Quiero que sea, no sé, un perfil en T o algún tipo de perfil diferente. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cambiar el perfil de esa escalera? Entonces, todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos en Revit depende de una familia. Todo. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, selecciono esta escalera y me voy a editar el tipo de escalera, dentro del tipo de escalera vamos a encontrar el tipo de construcción, la construcción. Entonces me dice tipo de tramo y tipo de descanso. Entonces en tipo de tramo me está diciendo que es un peldaño de metal, es un peldaño de metal con huella de no sé qué. Entonces si hago clic ahí en el tipo, él me da aquí unas opciones. Me dice, su material es acero, el grosor de la huella es de 10 centímetros, la longitud del Mamperland es de 3 centímetros, es una huella, no tiene contrahuella, ¿sí? No aparece el elemento frontal. Si lo activara y le damos a aplicar, entonces ya me pone contrahuella, o sea, me pone el elemento frontal, ¿no? La voy a desactivar, aplicar, listo, no hay contrahuella. Entonces, si yo quiero que el perfil de esa escalera cambie, él me dice que está utilizando un perfil por defecto y yo podría decirle no, que quiero otro perfil. Entonces lo abro y aquí me aparecen unas opciones: perfil circular, montante, huella exterior, perfil huella exterior, barandilla rectangular de 90 por 40 centímetros. Entonces supongamos que yo puedo decirle aquí quiero un perfil en C de 25, 250 por 30. No, no va a ser el correcto, pero para mostrarles, quiero este perfil. Le doy a aplicar, a aceptar y entonces
miren el perfil que apareció ahora en ese escalón. ¿Sí? Este es el perfil de esa huella. Y aparecerá también entonces el perfil de contrahuella. Vamos aquí a seleccionar el objeto. Vuelvo a editar su tipo. Vuelvo a editar donde dice tipo de tramo, que dice peldaño de metal. Y en el yo cambié el perfil del Mamperland, no cambié el perfil de la huella, por eso apareció de frente. Era este el que iba a cambiar. Era este el que dije perfil en C. Aplicar, listo, ahora sí. Entonces ahí está el perfil distinto. Pero no, yo quiero hacer el mío propio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La respuesta siempre aquí es crear una familia. Vamos a tener que crear una familia. Entonces nos vamos a documento nuevo. Entonces podemos ir a archivo y nuevo, y en nuevo nos da dos opciones, que sea un nuevo proyecto o una nueva familia. Esto de masa conceptual o cuadro de rotulación luego, bueno, la masa conceptual no la vamos a ver porque eso no hace parte de este curso, el cuadro de rotulación lo vemos luego. Entonces, nuevo proyecto, nueva familia. Bueno, desde ahí podría iniciarlo. O si apenas acabo de abrir el programa o voy de una vez a la ventana de inicio, en la ventana de inicio también aparece al lado izquierdo nuevo modelo o nueva familia, o abrir o nuevo. Entonces, en este caso yo le voy a decir que va a crear una nueva familia. Cuando le digo que va a abrir a crear una nueva familia, lo primero que él me muestra es esta ventana con las plantillas existentes para los tipos de familia. Entonces, aquí hay que dejar claro algo. Las familias no se crean todas de la misma manera. Depende de qué sea lo que yo vaya a crear, debo seleccionar la plantilla adecuada. No es lo mismo crear una familia de un elemento estructural como una columna o una viga que crear una familia de un mueble o de una puerta o de una ventana. Entonces vemos que aquí tiene plantillas para casi todo. Entonces me dice, tengo plantilla para crear una familia de acopladores de armadura estructural o en unidades imperiales son unidades métricas. Tengo un aparato eléctrico que se pega a un muro, una toma, bueno, no sé. Otro aparato eléctrico, pero que se pegue al techo. Aparato eléctrico en métrico, aparato sanitario en métrico que se pegue a un muro. Aparato sanitario en métrico que no se pegue necesariamente un muro, un aparcamiento métrico, un armazón estructural, de todo, ¿no? Cimentación, balustres, codos, cruces, dispositivos de alarma, dispositivos de teléfono, dispositivos de datos, elementos de detalle, emplazamientos, entornos, equipos eléctricos, equipos especializados, todo. Puertas, por allá están las puertas. Entonces por ahí debe decir, miren, puerta métrica. Entonces si voy a hacer una puerta, pero para muro cortina. Aquí está la puerta métrica. Entonces, si voy a hacer una familia de puertas, pues tengo que escoger la plantilla de puertas. En mi caso, lo que yo quiero es cambiar el perfil para ese escalón. Entonces debe aparecer perfil y aquí están los perfiles y hay perfiles métricos hospedados, no sé la verdad que sea eso, esto nunca lo he usado, no sé qué sea, perfil métrico para Mamperland de escalera y perfil métrico para montante de escalera y perfil métrico para telar, que tampoco nunca lo he usado y no tengo ni idea qué es, y el perfil métrico solito. Entonces yo en este caso no hay ninguno que diga perfil métrico para la huella. Entonces listo, voy a crear un perfil métrico genérico, no específico a nada. Entonces voy a crear un perfil métrico. Le damos a abrir y él me crea este espacio. Como le estoy diciendo que voy a crear una familia de un perfil, las herramientas que me ofrece son herramientas de dibujo, no son herramientas de modelado. Ahorita en un segundo ejemplo, en un segundo ejercicio, voy a modelar una familia. Pero en este caso, siendo un perfil, solo necesito líneas. Entonces yo podría decir, bueno, supongamos que ese perfil es un perfil que tenga, ejemplo, qué sé yo, esta forma. Entonces me voy aquí a línea, aquí en crear, él me lleva a este panel crear y en crear aparecen líneas. Entonces yo puedo decir, le voy a crear aquí una línea y decir, por ejemplo, que el perfil del escalón quiero que sea una cosa, por ejemplo, qué sé yo, algo así, por ponerles un caso. Listo. Supongamos que es un perfil así, que esto venga a esta misma altura, listo. Digamos que es un perfil de este tipo. Yo perfectamente podría dibujar este perfil, acotar ese perfil para darle dimensiones y decirle, por ejemplo, como es una huella, entonces voy a ir a una cota alineada y voy a decirle que de aquí a acá ubico y de aquí a acá otra dimensión y de aquí a acá otra dimensión
y de aquí a acá otra dimensión y de aquí a aquí otra dimensión y acotar, ¿no? Empezar a acotar todo. Entonces decirle, por ejemplo, quiero que esto mida, no sé, 3 centímetros, 30 milímetros y que la distancia entre estos dos elementos, voy a mover este un poquito, que la distancia entre estos dos elementos sea de 24 centímetros, 240 milímetros. Listo, me faltó aquí una cota. Me faltó esta cota de aquí, entonces listo, le digo que esto también mide 30. Ah, que las cotas están muy grandes, no hay problema, pues cambiamos la escala. 30 milímetros, estamos aquí dibujando escala 1:10, cambio la escala a 1:2 y ahí tenemos las cotas mucho más chiquititas, 1:5, creo que aquí me funcionaría bien. Listo. Y quiero que entonces la huella mida 30 centímetros, entonces selecciono esta línea de este lado, le digo que usted mide 300 milímetros. Me va a tocar mover un poquito esta primero. Listo, ahora sí, selecciono este, le digo que aquí haya 300 milímetros y nada, digamos que ahí voy acotando, ¿no? Que la altura de la huella sea de 6 centímetros, entonces estos 60 milímetros y la altura del soporte sea de 40 milímetros, entonces 40 milímetros y esta la línea por aquí, bueno, entonces digamos que ahí puedo ir obteniendo el dibujo y acotándolo. Pero lo que estoy haciendo en este caso no es el método correcto. ¿Por qué? Porque por un lado, este objeto está descentrado. Y descentrado quiere decir que cuando yo lo inserte como perfil, él va a tomar este cruce que aparece entre estos dos elementos que ya les cuento que son. Ese cruce lo va a tomar como el centro del modelo. Entonces, si el modelo está dibujado o hecho a un lado, pues esa va a ser la ubicación del objeto, por allá a un lado. Entonces no estoy teniendo en cuenta el centro, lo cual es de entrada un error. Dos, este objeto ya me podría funcionar como perfil, pero es un perfil que yo después no voy a poder controlar de ninguna manera. Yo no voy a poder, si por ejemplo me dice alguien, no, el perfil está bien, pero entonces la huella no quiero que sea de 30 centímetros, sino de 27, yo ya no voy a poder controlar eso. Me tocaría volver aquí a la familia, cambiar el perfil, volverlo a cargar en el archivo y bueno. Entonces, la idea es que podamos crear elementos que podamos controlar. Entonces, para eso vamos a hacer esto de otra manera. Borremos todo esto. ¿Qué son estas dos lineecitas verdes? Estas dos líneas verdes son los ejes principales de mi modelo. Lo vamos a ver en todos los casos, en todas las plantillas. Habrá un par de ejes que son el centro de modelo. Esos ejes se llaman planos de referencia, que están dentro de la misma cinta crear. Aquí aparecen planos de referencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para poder parametrizar la familia, debo asegurarme de que esos planos de referencia se creen para ajustar a ellos el modelo. Es decir, no dibujamos objetos sueltos. Aquí todo lo ajustamos a planos de referencia. Entonces voy a hacer los planos, voy a hacer el ejercicio completo, voy a irlo explicando, ir contando qué es lo que estoy haciendo y al final si hay dudas, entonces me preguntan, porque si me detengo en explicar aquí me quedo y no avanzamos. Entonces voy a hacerlo y ya me preguntan si tienen alguna duda. Entonces voy a crear unos planos de referencia. Entonces creemos unos planos que vayan, por ejemplo, de aquí hacia abajo. Quiero que esos planos sean horizontales, perdón, verticales. De aquí hacia acá. Voy a crear otro planito más corto por aquí y otro plano más cortito por acá y otros dos planos a este lado. Ok, listo. Y voy a crear un plano que vaya por aquí, otro plano que vaya por aquí abajo y otro plano que vaya un poquito más abajo. Listo. Yo voy a crear ahí varios planos. Esos planos de referencia pueden tener nombre si yo lo quiero. Puedo seleccionar uno de esos planos y me muestra una... eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, es un tooltip o bueno, un texto que me dice que si quiero ponerle nombre a ese plano de referencia, haga clic para darle nombre. Entonces yo puedo hacer clic acá y decir que este plano se llame extremo izquierdo. Ah, estoy en mayúsculas, perdón. Extremo izquierdo.
Listo, entonces este plano se llama extremo izquierdo. Entonces podría tomar este plano acá y llamarlo extremo derecho. Y bueno, ahí solamente le puse nombre a este como ejemplo, pero no me voy a poner a nombrar todos los planos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a empezar a definir los parámetros que le voy a asignar a esa escalera. Entonces, ¿cuáles serán los parámetros? Como lo dije hace un momento, si tengo, yo aquí donde les dibujo. Bueno, voy a hacer aquí unas líneas sueltas. Si mi perfil es, entonces decía que el perfil es una cosa así. Aquí lo estoy haciendo sin ninguna medida ni nada. Digamos que mi perfil es algo como esto entonces. Listo, y cerremos este por aquí. Ok, y esto por acá. Entonces yo podría decir, bueno, yo aquí necesito que los valores que puedan cambiar de este modelo, de ese escalón, sean por ejemplo el ancho de la huella, el calibre de ese material, el ancho del soporte y la altura del soporte, por ejemplo. Quiero que sean esos elementos los que cambien. Ancho de la huella, calibre de esa huella, altura del soporte y ancho de ese soporte. Entonces vamos a crear justamente esos parámetros. ¿Cómo se crean? Entonces vamos a crear cotas. Entonces voy a crear aquí una cota. Lo primero que voy a crear como parámetro es el ancho de la huella. Entonces en este caso voy a crear una cota entre los dos primeros planos de referencia que creé. Entre este plano y dejamos la cota por aquí. Una cota que dice 655. Listo, no dice más. Y voy a crear dos cotas, una de este extremo izquierdo al centro y al extremo derecho, y las voy a ubicar por acá. Y al ubicar esas cotas voy a hacer una sola cosa, y es activar este EQ. ¿Qué es este EQ? Como acabo de crear dos cotas seguidas, digamos en una sola operación, creé dos cotas, yo puedo hacer que esas dos cotas midan siempre lo mismo. Midan lo que midan, siempre van a medir lo mismo. Entonces voy a decirle aquí EQ. Ellas ya no tienen medida, pero son exactamente iguales. ¿Para qué hice eso? Para que se genere simetría entre el eje central y el extremo izquierdo y el extremo derecho. No es necesariamente indispensable, pero resulta útil para asegurarnos de que el modelo se centre con respecto a ese punto 00 que ya les mencioné. Si no lo centro o si no estoy plenamente seguro, ya les dije y lo van a ver en un momento, entonces el punto de inserción del modelo va a ser extraño, cuando menos extraño. Entonces, bueno, ya dije que ambas líneas de referencia, la izquierda y la derecha, debían mantenerse equidistantes del centro y entre las dos hay 720 milímetros. Si esto es el ancho de la escalera, yo quiero que eso sean 300 milímetros, o sea 30 centímetros, o un poco menos o un poquito más. Entonces ahí es donde empezamos a crear parámetros. Voy a mover esto un poquito para adentro porque sé que lo voy a sobrepasar. Ahorita lo referenciamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar alguno de los planos, el izquierdo o el de la derecha, y al seleccionarlo, igual que ocurre con los demás elementos, muros y todo lo demás, me aparece el valor para poderlo editar en la cota que creé. Entonces hago clic en el valor de esta cota y él me dice, seleccionemos, y él me dice que puedo cambiar entonces ese valor. Ave María, pero digo, movamos esta un poquito más para arriba. Listo. Ok, entonces yo ya puedo decir que quiero que esa distancia entre estos elementos, porque está bloqueada, entonces este no me está dejando seleccionar ese valor. Voy a borrar esta cota y la vuelvo a hacer. Listo, de aquí a acá, ok, y entonces ahora este elemento, a veces cuando le da por comportarse extraño, porque debería ser esto, ¿no? Usted ya lo hemos visto en todos los casos, que al seleccionar el objeto, cuando yo he creado una cota referenciada a ese objeto, él me permite modificar el valor de esa cota para darle el valor que quiero. Bueno, voy a hacer otro si ya corrijo este. Pongamos aquí la base, la distancia entre estos dos elementos de abajo. Entonces voy a crear una cota alineada entre este objeto y este objeto. Ok, y de este objeto a este no.
de este plano de referencia al centro y al siguiente plano de referencia, lo ubicamos por aquí y estas van a ser iguales, equal, listo. Entonces, este elemento que estará por ahí chuleado que yo ni me haya dado cuenta y no me está dejando referenciar el objeto. Bueno, ya lo corrijo. Vamos a crear otra cota entre el centro y este elemento. Ok. Y otra cota de aquí a este elemento. Y otra de aquí a este elemento. Listo. Ok. Ay, me faltará otra acá. Me faltó una de aquí. De aquí a acá. Y de aquí a acá. Ah, ya, por fin. Bueno, pero miren que esta sí me deja. Y esta no. Tan raro. Que no me esté dejando modificar esa cota. Bueno, ya la corregimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acabo de crear simplemente unas cotas entre unos planos de referencia. Esto todavía no tiene forma de nada. Pero entonces vamos a empezar a crear esos parámetros. Entonces, ¿qué es crear los parámetros? Voy a tomar esta primera cota que dibujé, la que mide 720 en este momento. Y con esa cota, al seleccionarla, vemos que él me lleva una cinta que se llama modificar cotas. Y dentro de ese modificar cotas aparece algo que se llama etiqueta. Etiquetar cota. Entonces aquí me dice texto de la etiqueta ninguno. Y si desplegamos esto aquí no hay nada. Listo. Pero al lado aparece un iconito para crear algo llamado un parámetro. Entonces yo voy a crear ese parámetro. Listo. Y él me despliega esta ventana. Entonces me dice, ¿cuáles son los datos de ese parámetro? ¿Cómo se va a llamar ese parámetro? Yo digo que esto se llama ancho huella. Listo. Y ahora me pregunta, ¿usted quiere que eso sea un parámetro de toda la familia o un parámetro que se pueda compartir entre varios modelos y varios proyectos? No, es un parámetro de la familia. Simplemente es un parámetro de la familia. Luego, no creo que alcancemos. Esto ya es un poco avanzado porque esto es para enlazar bases de datos. ¿Sí? Eso es otro tema. Entonces, nada, parámetro de familia. Pero ese parámetro puede ser para el tipo o por ejemplar. Yo ya les he hablado de esto en ocasiones anteriores. Yo les he dicho la diferencia entre uno y otro. Se las recuerdo. Les recuerdo la diferencia. Voy a ir aquí a mi proyecto y entonces, por ejemplo, en este caso, si yo selecciono esta puerta, ella me dice que tengo aquí una altura de antepecho que yo puedo modificar. Veámosla en 3D. Aquí voy a desaislar por un momento. Listo. Y voy a tomar, por ejemplo, esta puerta de aquí. Listo. Si selecciono esa puerta, veo que en el panel de propiedades me aparecen en qué nivel está esa puerta y algo que dice altura de antepecho y pare de contar. ¿Sí? Bueno, altura del extremo inicial. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo decirle, quiero que la altura del antepecho esto sea de 10 centímetros. Por ejemplo, 0,1. Enter. Y entonces la puerta tiene antepecho de 10 centímetros. A esto se le llama un parámetro de ejemplar o de instancia, porque es algo que yo puedo modificar en cada puerta que inserte. Cada puerta que yo inserte, así pertenezca al mismo tipo, puede tener un valor distinto en este parámetro. Lo mismo en qué nivel se ubica es un valor de ejemplar o de instancia, porque cada puerta que inserte, sin importar que pertenezca a la misma familia y que pertenezca al mismo tipo, puede tener un valor distinto en ese parámetro. Pero por ejemplo el ancho y la altura de la puerta no son independientes del tipo. Si yo quiero modificarlos, debo decirle editar tipo y cambiarlo desde acá. Y si yo cambio este valor, va a cambiar para todas las puertas que pertenezcan a este tipo. ¿Sí? Y recuerden que las familias me permiten crear varios tipos. Entonces tengo una familia que se llama puerta de una hoja que tiene varios tipos
Cada tipo tiene unos parámetros determinados y aparte cada instancia de ese tipo o cada puertica que yo inserte de ese mismo tipo tiene un par de parámetros independientes entre ellas que son los parámetros de ejemplar. Entonces, cuando yo voy a crear un parámetro, lo primero que él me dice es que si quiero que ese parámetro, entonces vamos aquí a crear nuevo parámetro, si quiero que ese parámetro sea de tipo o de ejemplar. En este caso yo quiero que esto sea un parámetro de tipo y se llama entonces ancho huella. Listo. Y me dice, ¿y este tipo, este parámetro es de qué tipo? ¿Es de cota? ¿Es un parámetro de datos? ¿Es un parámetro de capa, de análisis, de esfuerzo, de fuerzas? ¿Es un parámetro mecánico, de otro tipo, de protección de modelo? ¿De qué es, no? Entonces, en este caso, lo correcto sería decirle que es un parámetro de cota, o sea, un parámetro dimensional. Y listo, le damos a aceptar. Entonces, ahora esto me dice que es un parámetro llamado ancho huella. Entonces, vamos a ver, si yo cambio ese ancho huella de 720 a 300 milímetros, miren cómo los dos ejes se desplazaron para que efectivamente esto tenga 300 milímetros. Si le digo que ya no sea de 300 sino de 500, pues ambos ejes se desplazaron para hacer o para que haya 500 milímetros entre los dos ejes y como tienen esta restricción de que se encuentren cada uno a la misma distancia del eje, pues se separan equidistantemente. Entonces, bueno, vamos a dejar esa huella en 300 milímetros. Ahora vamos a crear este parámetro que quiero que sea el ancho del soporte de la huella. Entonces voy a seleccionar esta cota. Vamos otra vez a donde dice etiquetar cota. Le digo que voy a crear un nuevo parámetro. Un parámetro para la familia. Es un parámetro también de tipo que se llame ancho soporte huella. Es un parámetro dimensional, o sea, un parámetro de cota. Le damos a aceptar. Y entonces quiero que ese soporte, si la huella mide 300 milímetros, el soporte mida, por ejemplo, 200, 240 está bien. Sí, 240 está bien. Ok. Y este va a ser el ancho del perfil del soporte. Entonces voy a decirle a esta cota, que no tiene ninguna etiqueta, que le voy a crear un nuevo parámetro, parámetro de familia de tipo que se llame ancho. No, mentira, saben que este no quiero que sea un parámetro. O sea, si eso es una estructura, yo diría que eso es estándar y voy a dejarla, esa estructura se la voy a dejar en, digamos, 5 centímetros, supongamos. Entonces lo que va a hacer es otra cosa. Voy a decirle a esto que mida, entonces vamos a darle a este elemento y le digo que entre ellos dos haya 50 milímetros y este elemento y que entre los dos haya 50 milímetros y lo que va a hacer es bloquear esa cota. Entonces la selecciono y la bloqueo. Al bloquear esa cota yo ya no puedo cambiar este valor. Entonces si selecciono esto, esto ya no lo puedo cambiar. ¿Sí ven? Miren, puedo mover el texto pero yo ya no puedo cambiar ese valor. Lo mismo va a hacer con esta cota. La selecciono y la bloqueo. Entonces eso siempre va a medir 50 milímetros. Y a este sí, a este le voy a poner, este no, este también va a medir 50 milímetros y lo voy a bloquear también. Esto selecciono la cota y la bloqueo. Y este parámetro sí lo voy a cambiar. Este parámetro va a ser altura del soporte. Entonces voy a seleccionar esta cota, me voy a etiqueta de cotas, voy a crear un nuevo parámetro que se llame altura soporte huella. Listo. Es un parámetro de tipo aceptar. Y ese parámetro lo voy a dejar, supongamos, en 30 milímetros. Listo. Y por último, voy a crear el parámetro que me permita definir el calibre de la huella, ¿sí? Del material. Entonces va a ser esta cota que crea aquí. Entonces selecciono esta cota, me voy a los parámetros, a etiqueta de cota, creo un parámetro nuevo, parámetro de familia de tipo que se llame grosor huella o calibre huella o bueno, grosor huella. Listo, aceptar. Y voy a hacer que ese grosor sea inicialmente de
60 milímetros. Listo. Entonces yo ya tengo aquí todo aparentemente correcto, parametrizado, pero todavía no hay nada dibujado. O sea, tengo solo planos de referencia. Solamente tengo planos de referencia. Entonces ahora sí voy a dibujar. Entonces nos vamos a crear. Me voy aquí a crear líneas y empiezo a dibujar entre intersecciones. Entonces yo digo, voy de aquí, acá, aquí, hasta aquí, acá, aquí, para abajo, para acá, para acá, para acá. Ah, este me quedó mal. Listo, no importa. Este lo voy a mover y lo voy a ajustar a este de arriba. Y este lo voy a mover y lo voy a ajustar a este de arriba. No se cumple la restricción. Ah, es que aquí me faltaron dos líneas. Este va a ir acá. Voy a borrar esta va a ir aquí. Ok, esta línea va a ir aquí. Y ahora sí voy a dibujar las lineecitas que me hicieron falta. Listo, entonces yo ya dibujé. Voy a darle esto grosor de línea para que se diferencie. Entonces activo el grosor de línea. Ok, y ahí tenemos nuestro perfil. Ya lo dibujé y lo dibujé por las, guiándome por los ejes, los planos de referencia. Correcto, pero ninguna de esas líneas está realmente acoplada al plano de referencia. Si yo tomo esta línea, la puedo mover y cambia su dimensión y no tiene problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al seleccionar los dos, seleccionar la línea y ubicarla sobre el eje, aparece este elemento, ese candadito. Si yo activo este candadito, entonces la línea ya no se va a mover de manera independiente. Esa línea solo se va a mover si el plano de referencia se mueve. Entonces si yo por ejemplo cambio aquí el valor del calibre de la huella de 60 a 90 milímetros, miren cómo la línea se movió con él. Pero, por ejemplo, si yo muevo este ancho del soporte, que se supone que debe regir esta línea y esta otra, si lo cambio, por ejemplo, a 260, las líneas no van a... Ah, ve, aquí cambiaron porque las... Pero ellas no están bloqueadas, ¿o sí? Ve tan raro, bueno, ahí la movió, pero no estaba bloqueada. Bueno, bloqueémosla. El tema es que, por ejemplo, esta, si yo la muevo, si yo la trato de mover así como acabo de mover la anterior, me dice que no puede porque estoy rompiendo una restricción. ¿Sí? Entonces no puedo moverla. En cambio, esta, por ejemplo, la puedo mover. No debería haber quedado ajustada. Bueno, por lo que la dibujé de intersección a intersección, tal vez él entendió ya que quería que se ajustara ese eje, pero igual tenemos que bloquearla. Entonces la idea es que cada una de las líneas que componen el boceto se bloquee. ¿Sí? Todas se deben bloquear. Al seleccionarlas todas, bueno, aquí no me aparecen todas para bloquear. Entonces movamos esta. Ok, la bloqueamos. Movamos esta ya está bloqueada. No, no está bloqueada. La movemos, la bloqueamos y esto lo bloqueamos. Esta de aquí la bloqueamos y así con todas las líneas del boceto, ¿no? Las bloqueo, las muevo sobre el eje correspondiente, sobre el plano correspondiente y la bloqueo. Aquí está el bloqueo, esta por aquí se bloquea y esta ya está bloqueada. Sí, esta ya está bloqueada. Listo, creo que ya todas están bloqueadas. Esto está bloqueado. Sí, esto está bloqueado. Sí, esto está bloqueado. Sí, esto no. Entonces vamos a moverla aquí y la bloqueamos. Esta, sí, esto, sí, esto sí, sí y sí. Listo, ya todo está bloqueado. Voy a cambiar este ancho de 50, no me gusta cómo quedó. Entonces voy a tomar esta cota, la voy a desbloquear y voy a modificar su valor. Cambiamos esto a la escala porque ya no veo todo. 1, 2. Y cambiamos ese valor de 50 a 30. Sí, mejor. Listo. Entonces, ok. Ya tenemos nuestro perfil creado, ya está correctamente parametrizado. Como es
objeto bidimensional, no tengo nada más que hacer, ya está el dibujo del perfil que necesito, lo vamos a guardar. Entonces, ¿cómo se guarda esto? Hacemos clic aquí en salvar. Hay dos opciones, ¿no? Igual en ambas me toca guardarlo, pero yo puedo guardarlo y ya, o puedo de una vez cargarlo en el proyecto. Y si yo le digo cargar en proyecto, primero me va a preguntar en qué proyecto lo quiero cargar y luego va a exigirme guardar el archivo con un nombre, porque si no, ¿qué es lo que él va a cargar? Entonces yo voy a guardarlo aquí en una carpeta, vamos a crear en nuestra carpeta, entonces aquí vamos a... Dime, si tienes alguna pregunta, activa el micrófono y ¿El yo Argor pregunto. dónde queda? Ahí todavía se está viendo, pero el Argor que va a tener, ¿dónde está? Ese no es un parámetro de este perfil porque yo solo estoy creando una familia para el perfil del travesaño. El largo de esa huella depende de la familia de la escalera. Ya les voy a Ok. mostrar. Entonces ya les muestro el caso. Entonces Sena 2023, complementarios, Revit, grupo 2 y este se va a llamar, entonces ya me dice, lo voy a guardar con una familia, esto se va a llamar perfil, huella, escalera prefabricada, por ejemplo. Listo. Perfil, huella, escalera prefabricada. Entonces lo vamos a guardar. Ok. Ahora sí le puedo decir que lo cargue en el proyecto y él ya lo va a cargar con ese nombre o puedo ir al proyecto. Vamos aquí a la vista 3D, voy a volver a aislar la escalerita, seleccionemos esa escalera y aislemos ese elemento. Ay, perdón. Selecciono por ahí un muro también. Bueno, el muro puede quedarse, no importa. Aislar elemento. Listo. Entonces, voy a tomar otra vez esa escalera. Voy a cargar la familia. ¿Cómo cargo una familia aquí? Yo ya se los había mostrado en esa sesión que hablamos de familias. Y es dentro de insertar, aparece un botón que dice cargar familia. Entonces yo puedo decir aquí cargar familia, busco la familia que quiero cargar. Entonces en mi caso la guardé en trabajos. En 2023, complementarios, Revit, grupo 2 y aquí está. Aquí está la familia. Perfil, huella, escalera prefabricada. La vamos a abrir. Listo, ya lo cargué. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar mi escalera de nuevo, la selecciono, me voy a editar el tipo de escalera y dentro de tipo de tramo, en el perfil del tipo de tramo, entonces vamos a tipo de tramo y hago clic ahí en la flechita y aquí dice perfil de la huella. Entonces ahí es donde estoy usando ese perfil en C. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desplegamos y como yo ya creé y cargué una familia que se llama huella, escalera, perfil, huella, escalera, no sé qué, por aquí estará. Perfil, huella, aquí está, mire. Perfil, huella, escalera parametricada. ¿Qué? Yo que puse ahí prefricada. Uy, qué pena. Perfil huella escalera prefricada. Bueno, pues. Pero es que está doble, es este, el prefabricada. No, sí quedó como prefricada. Bueno, no importa. Pero es ese, ¿sí? Entonces yo le digo aquí aplicar, aceptar, aceptar y miren cómo es la escalera. Miren cómo es el perfil de la escalera. ¿Sí? Ahora, yo definí unos parámetros, pero esos parámetros aquí no están realmente editables porque la escalera me los sobrescribe. Es decir, en este caso me dice que la profundidad de la huella es de 33 centímetros y este parámetro profundidad de huella me sobrescribe mi parámetro. Entonces yo le digo aquí que tenga 20 centímetros, es menor a la profundidad de huella mínima, aceptar. Listo, ahí está. Entonces tenemos huella de 20 centímetros. Entonces, el perfil, el parámetro que le tiene asignada la escalera me sobrescribe mi parámetro en donde yo llamé ancho huella, ¿sí? Entonces, en ese caso yo no puedo, no lo voy a controlar desde mi parámetro porque simplemente es un parámetro para un perfil, no es un parámetro de escalera. Entonces, lo primero que debe ser claro es que en este caso realmente tenemos varias familias anidadas dentro de un único objeto, porque una cosa es la familia de la escalera,
otra cosa es la familia de las barandas, por ejemplo, otra cosa es la familia del perfil de la huella y son varias familias que están anidadas dentro de un único objeto llamado escalera. Pero el objetivo era mostrarles qué es eso de los parámetros y cómo se dibuja utilizando planos de referencia. Pero ahora voy a modelar un mueble mucho más complejo y vamos a asignarle a esto otros parámetros. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Vamos más o menos claros? Bueno, entonces si vamos más o menos claros, voy a crear una familia de muebles. Entonces cerremos ya esta familia, ya esto está guardado. Entonces nos vamos a crear, de nuevo vamos a inicio y le digo que va a crear una nueva familia. Pero en este caso va a crear una familia de mobiliario. Entonces por ahí te va a aparecer mueble métrico, mobiliario métrico, aquí está. Mobiliario métrico. Si de pronto en algún caso quieren modelar una familia de algo y no encuentran la plantilla correspondiente, podemos utilizar esta que dice modelo genérico. ¿Sí? Ese modelo genérico, digamos que sirve para cualquier tipo de familia. Pero si encuentra la plantilla específica, pues lo ideal es modelar esa familia de manera específica. Entonces vamos aquí a mobiliario métrico. Démosle a abrir. Entonces, ¿qué voy a modelar en este caso? Voy a modelar una mesita muy sencillita, pero en esa mesita voy a agregar un parámetro distinto a lo que hemos hecho ahorita. Entonces vamos a hacer una mesita de centro en vidrio que tenga algunas características. Entonces lo primero, miren que aquí al cambiar de plantilla y ahora decirle que va a trabajar en una plantilla de mueble, la cinta cambió. Esta cinta crear ya no me da líneas, sino que me da es operaciones de modelado. Y aquí aparece formas. Entonces ahora me aparecen es operaciones de modelado, no líneas. Incluso estas líneas son líneas, sí, pero son líneas que van a aparecer en un objeto tridimensional. Entonces, bueno, digamos que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, ya tengo que decidir qué tipo de operación para modelar necesito para lo que voy a hacer. En este caso voy a empezar con la superficie de la mesita y eso sería una extrusión. Pero primero, antes de eso, voy a crear los planos de referencia. En el caso anterior teníamos una única vista, porque otra vez estamos en un objeto bidimensional, entonces estábamos simplemente en una planta para definir el perfil y ya. En este caso, como estoy creando una familia de un objeto tridimensional, aquí ya aparecieron alzados, vistas 3D, planos de planta y planos de techo. Entonces lo primero que yo voy a hacer es desde los alzados pero vean que aquí a diferencia de cuando hablamos de arquitectura, no aparece alzado sur, norte, este y oeste, sino que como estamos hablando de un objeto, aparecen es alzado frontal, posterior, derecho e izquierdo. Entonces voy a ir al alzado frontal. Me dice que hay un único nivel, un nivel de referencia que se llama nivel cero. Entonces yo voy a crear aquí unos planos de referencia. Entonces vamos aquí donde dice planos de referencia. Entonces vamos a crear un planito que vaya, digamos, de aquí hasta por acá y otro planito que vaya de aquí a por acá. Y voy a crear de una... No, mentira, voy a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué van a definir estos planos? Van a definir la altura de la base de la mesa y el calibre de la mesa. Eso lo vamos a definir entonces desde el alzado frontal. Entonces, de una vez creamos esos parámetros. Me voy entonces a crear una cota alineada entre el nivel de referencia y el segundo que creé. Pongo la cota aquí y voy a acotar por el otro lado esto. Y de una vez empezamos a poner parámetros. Entonces selecciono esta cota, voy a los parámetros, luego que voy a crear uno nuevo y que este se llame altura pedestales. ¿Sí? Altura pedestales. Pero en este caso quiero que este parámetro sea del ejemplar. No quiero que sea del tipo, que sea del ejemplar. Listo, ejemplar. Y listo. Ya. Aquí me dice que lo puedo convertir en un parámetro de informe que se puede utilizar para extraer valores y condiciones geométricas e incluirlo en fórmulas con un parámetro no sé qué. No, listo, no importa. Es un parámetro de ejemplar. Listo. Altura pedestales. Aceptar.
Y luego este va a ser el calibre de la superficie de la mesa. Entonces supongamos que es una mesa en madera contrachapada de 3 centímetros, pero puede ser de 3, puede ser de 4, puede ser de 5. O bueno, puede ser de 15 milímetros, de 18, de 36. Entonces voy a decirle a esto que quiero que esto sea un parámetro llamado calibre superficie y que este sí sea de tipo. Entonces listo, le damos a aceptar. Entonces ahora la altura de estos pedestales es una mesita de centro. ¿Cuánto tiene su altura? Por ahí 40 centímetros, 30 y algo centímetros. Vamos a esto 40 centímetros, 400 milímetros. Y el calibre quiero que sea, por ejemplo, de 18 milímetros. Listo, calibre de 18 milímetros. Ok, listo. Eso por ahora es lo que necesito. Me voy a ir a la planta. Entonces vamos a los planos de planta, el único plano de planta que tenemos, que es el de nivel de referencia. Y entonces aquí voy a crear otros planos de referencia. Entonces, planos de referencia. ¿Qué van a hacer estos planos? Voy a crear un plano por aquí, otro plano por acá, otro planito por aquí y otro planito por acá. Y vamos a acotar entre esos elementos. Entonces voy a crear cotas de este a este y a este, y esas serán iguales, y de este a este a este, y esas serán iguales. Y voy a acotar la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá. Listo. Y vamos a crear el parámetro. Entonces selecciono esta cota, me voy a etiquetar cota, crear nuevo parámetro. Este se va a llamar ancho mesa, es de tipo, aceptar. Y este se va a llamar, no, entre este no era ancho. Y ahora para ese parámetro ya no lo puedo editar. Bueno, voy a crear otro y lo asigno distinto, ya les muestro algo. Entonces voy a crear uno que llame longitud mesa. Longitud mesa. Ok. Entonces este quedó como longitud mesa y este como ancho mesa, pero quiero que sean al contrario. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Ya creado el parámetro, yo puedo seleccionar la cota y cambiarle el parámetro, porque ya los creé. Entonces si selecciono esta cota, me aparece ahora sí, aquí me aparece una lista de parámetros, los que he venido creando. Entonces no, este no es longitud mesa, sino ancho mesa. Y este sí es la longitud. Entonces voy a desplegarlo y le digo que usted es longitud mesa. Listo. Y quiero que la longitud de esta mesita sea, por ejemplo, inicialmente de 90 centímetros y su ancho sea de 50 centímetros. Ok. Entonces ya tengo esos parámetros creados, las equidistancias. Vamos a hacer... Listo, por ahora todavía no. Bien, ¿qué otra cosa necesito? Por el lateral necesito otros planos. Pero bueno, no, voy a crear primero la superficie. Voy a crear la tablita de arriba. Entonces yo puedo decirle en este caso que para crear la tabla voy a seleccionar qué tipo de operación es la que quiero hacer. Quiero hacer una extrusión, un fundido, una revolución, un barrido, un fundido de barrido. Bueno, ¿qué es cada uno de ellos? Les voy a tratar de mostrar cómo funciona cada uno de ellos, pero empecemos por la extrusión. Entonces, ¿qué entendemos por extrusión? ¿Alguien me puede decir qué entiende por extrusión? ¿Qué entienden ustedes por extrusión? ¿Qué es una extrusión? Hacer que un elemento plano en 2D lo pueda crear volumen a partir de lo que está en 2D. Ok, hacer que un objeto plano adquiera volumen. Permítanme un segundo, por favor. Un segundito. No siga. Bueno, digamos que cuando estamos hablando de modelado 3D es una definición correcta. Normalmente en estas herramientas de modelado, en todas existe la herramienta extrusión y en todas hace lo mismo y es convertir un objeto bidimensional en tridimensional dándole una altura o un cierto calibre. Entonces la definición es correcta desde el modelado 3D. Pero si vamos a entender qué es una extrusión, la extrusión es una... eh,
un método de producción, ¿sí? Es un proceso productivo. Eso es realmente la extrusión, un proceso productivo. Un proceso productivo en el que yo empiezo a pasar material en estado usualmente coloidal por una boquilla y al otro lado va saliendo con la forma de esa boquilla y se enfría y se solidifica. Entonces es más o menos lo que ocurre cada noche cuando ustedes se van a cepillar los dientes. ¿Sí? Entonces la crema no tiene forma de cilindro, pero cuando ustedes sacan la cremita sale con forma de cilindro porque la boquilla por la que sale tiene forma redonda. Entonces sale con forma de cilindro. Así se hacen perfiles metálicos, perfiles plásticos, tejas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es el proceso de extrusión. Extruir realmente es empujar. Entonces las extrusoras realmente lo que hacen o su función es la de empujar el material. Esa es una extrusora. Ya el proceso de extrusión es el proceso completo en el que el material pasa por la hoquilla, etcétera. Entonces en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo digo que va a crear una extrusión, entonces él me lleva a esta cinta que dice modificar, crear extrusión y me lleva herramientas de dibujo para que yo dibuje esa boquilla, la forma de la boquilla que luego voy a convertir en tridimensional. En este caso la superficie de la mesa sería simplemente un rectángulo. Pero aquí ocurre algo y es que si yo dibujo la mesa así, la superficie en este momento, la superficie va a quedar por el piso porque yo estoy trabajando en el nivel cero. Entonces me quedaría, esa superficie quedaría pegada al piso. Y no, yo necesito que quede por encima de el plano de referencia al que llamé altura pedestal. Encima de eso. Entonces, yo podría dibujar aquí la extrusión y después cambiarle ese valor o previamente, desde antes de empezar incluso el dibujo, puedo definir el plano de trabajo. Entonces yo aquí puedo hacerle clic en definir y él me explica esta ventana en la que me dice en qué nivel está usted trabajando, en qué nivel va a trabajar. Entonces estaba a nivel de referencia, pero si despliego aparecen los otros dos que creé. Nivel centro frontal izquierdo, ¿dónde está mi nivel de referencia? Aquí en seleccionar un plano, ¿por qué no estás niveles? Ah, bueno, porque yo no los dejé como niveles, sino como, pero sí, planos de referencia igual me sirven. Permítame un segundo a ver por qué no están. Ah, porque no les puse nombre. Claro. Entonces vamos otra vez a la frontal. Yo le puse nombre al parámetro. Cancelemos un momento esto. Le puse nombre al parámetro, pero no le puse nombre al plano. ¿Sí? Entonces este plano no tiene nombre alguno. Entonces al no tener nombre, pues no aparece. Entonces le vamos a poner nombre. Este se va a llamar base superficie. Y a este otro lo voy a llamar, no sé, superior superficie. Listo. Ahora sí, ya los nombré. Sí, es que al no haberlos nombrado, obviamente no me los iba a tomar como planos de trabajo o no me los iba a poder mostrar. Entonces ahora sí voy a decirle otra vez que voy a crear una extrusión. Entonces dentro de las herramientas de dibujo selecciono el rectángulo, pero voy aquí a definir plano y al desplegar ahora sí aparecen base superficie y superior superficie. Entonces yo quiero trabajar sobre el plano llamado o sobre el plano de referencia llamado base superficie. Listo, aceptamos. Y entonces dibujo un rectangulito. Un rectángulo, no una línea. Un rectángulo. Listo. ¿Y qué voy a hacer con ese rectángulo? Voy a alinearlo con los planos de referencia. Entonces me voy a ir aquí a alinear y le digo que quiero con respecto a este plano alinear esta línea y lo aseguro de una vez. Con respecto a este plano quiero alinear esta línea y la aseguro de una vez. Con respecto a este plano quiero alinear esta línea y la aseguro de una vez. Y con respecto a este plano quiero alinear esta línea y la aseguro de una vez. Y aceptamos esto. Listo. Le damos a aceptar. Y si vemos esto en tres dimensiones, miren, ahí ya está nuestra superficie. ¿Sí? Y si vemos esto en el alzado frontal, vemos que efectivamente esa superficie parte del plano que le dije, no está partiendo del piso, sino del plano que le dije. Pero entonces, ¿y su altura? Porque no hemos definido la altura. Entonces, ¿qué hago? Si yo cliqueo esto, veo que puedo controlar sus parámetros o sus dimensiones con estas flechitas. Entonces, esta flechita está libre, yo puedo definir la altura que quiera, pero esta no. Si yo muevo esta, me dice que estoy rompiendo una restricción. Entonces no me deja hacerlo. Lo mismo esta de aquí tampoco. No. Y la de abajo tampoco. Porque esas están... la de abajo sí se dejó. Bueno, entonces nada, ajustémosla.
Entonces llevémosla a este plano y aseguro. Y esta altura la voy a llevar hasta el planito de arriba y la aseguro. Entonces ya ahora sí quedó totalmente restringido. Y en el 3D tenemos esta superficie. Aquí se va a quitar los grosores de línea. Listo, tenemos esta superficie. Voy a dibujar ahora la base. Entonces para la base quiero que sea una base rectangular. No quiero que sean paticas, sino una base rectangular con un perfil metálico determinado. Y voy a ir entonces a la vista de la derecha. Y voy a dibujar aquí unos perfiles nuevos. Entonces voy a crear aquí un plano de referencia que vaya de aquí a acá, otro plano de referencia que vaya de aquí a acá y otro plano. No necesito más. Sí, con esos tengo. Ok, entonces vamos a acotar esto. De aquí al centro a este, en equidistantes. Ok, y de aquí a acá que haya, entonces aquí vamos a crear un parámetro distinto. Listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cambiar aquí la escala a 1.5. Resulta que la superficie, voy a mostrarles, quiero que la superficie sea una cosa más o menos así. No voy a hacer aquí nada, voy a hacer una línea de modelo. Quiero que la superficie sea el pedestal, sea un perfil metálico rectangular y quiero que el pedestal se vea como una cosa así, por ejemplo. ¿Sí? Que sea algo así, digamos. Que ese sea el pedestal. No tengo una imagen de referencia aquí, pero bueno. Entonces quiero que ese sea el pedestal. Un perfil metálico en O. Entonces, resulta que yo quiero que esa superficie, ese pedestal, siempre tenga de ancho 10 centímetros menos de lo que tenga de ancho la superficie. ¿Sí? Es eso, 10 centímetros menos de lo que tenga de ancho la superficie. Entonces, si esta superficie, veámosla aquí en el nivel de referencia, si este ancho de la mesa es de 500, pues el pedestal va a medir 400. Pero si el ancho de la mesa es de 400, el pedestal debería medir 300, por ejemplo. Entonces quiero crear un parámetro de esa manera. Entonces vamos aquí a la derecha. Entonces voy a decirle a esto que quiero crear un parámetro. Es un parámetro nuevo que se va a llamar ancho pedestal. Y es un parámetro de ejemplar. Listo. Una cota. Ok, aceptamos. Pero entonces ese ancho de pedestal, vamos a ver, aquí un panel que no encuentro. Ah, ya lo vi. Listo. Si yo selecciono esa cota, entonces aquí me aparecen la ventanita para crear el nuevo, pero en la ventana de propiedades, en la caja de propiedades, ya aparece esta etiqueta. Dice aquí otros, texto etiqueta ancho pedestal. Entonces voy a hacer clic en este puntito de aquí. No me deja. ¿Por qué no me dejas? Debería dejarme hacer clic acá para abrirme una ventana de parámetros. Si no me está dejando abrirlo. ¿Dónde lo abrimos entonces? Esto debe abrirme, debería abrirme haciendo clic en este puntito, digamos, en este cuadrito. Porque necesito que me abra un panel de propiedades para poderle crear una fórmula a esto. ¿Dónde estará? No sé dónde esté aquí. Modificar cotas, medir, crear. Esto es crear grupo, no. Editar líneas de referencia, no. Editar de familias. Bueno, no sé entonces dónde abrirlo porque no me está abriendo con esta herramienta. Valor texto 380. ¿En cuál punto? Ah, de pronto aquí. ¿Se puede editar tipo? No.
otros. Fórmula de igualdad, visualización de referencia, marca, texto de igualdad, fórmula de igualdad, no, no, no encuentro dónde. Bueno, me va a tocar ahorita mirar dónde me habilita en esta versión las fórmulas para poder establecer fórmula. Bueno, lo voy a dejar por ahora como un valor fijo. Entonces simplemente voy a decirle que esto sea, activemos esta directriz y le digo que esto mida 400 milímetros. Listo, por ahora, mientras resuelvo el tema, porque si no ahí me quedo. Entonces bien, entre este ancho y los perfiles que ya tenía creados, vamos a crear entonces un barrido. Entonces vamos a hacer un barrido. Entonces él me dice una herramienta de modelado que me permite crear un objeto a partir de un camino que va a recorrer un boceto. Entonces en este caso yo le digo que voy a dibujar, si el boceto del camino o el boceto de la sección. Entonces le digo que voy a dibujar el boceto del camino. Y es un rectángulo. Un rectángulo que va a tener esto y que voy a alinear a estos ejes. Entonces este se va a alinear y se va a asegurar. A este lo voy a alinear y lo voy a asegurar. A este lo voy a alinear, lo voy a asegurar. Y a este lo voy a alinear y lo voy a asegurar. Listo. Y aceptamos el camino. Entonces ahora tengo que seleccionar el perfil o crear ese perfil. Entonces nos vamos a la planta, nivel de referencia. Aquí está el elemento central. Ah, no le puse fue... Bueno, ahorita me toca crearle un plano de referencia. Entonces vamos a crearle en este nivel superior, voy a crear una medida, va a ser aquí un rectángulo simplemente. Entonces vamos a seleccionar perfil, editar perfil. En el alzado frontal, sí puede ser en el alzado frontal. Ok, abrir vista. Y aquí voy a hacer simplemente un rectangulito. Ok, y le voy a dar medidas. Medidas fijas. Entonces voy a decirle que quiero acotar de este elemento a este y a este iguales. Vamos a cambiar la escala a 1, 2. Ok, y que de este objeto a este lado haya, que sea un perfil de, por ejemplo, de 6 centímetros por 3. Entonces voy a decirle que esto sea 60 milímetros y lo voy a asegurar. Yo le puse 60. 60. No es posible asignar este valor de segmento a la cota. ¿Y por qué no? 60. ¿Y ahora por qué no me está dejando ponerle 60? Entonces pongámosle 70. 75. Esta cosa se enloqueció. Ah, la aseguré o algo, la cota no. Borrémosla. Borremos estas porque no entiendo por qué me las... Otra vez. Cotas de aquí, aquí, hasta acá. Y estas son iguales. Y de aquí a acá. Ok. Y esto va a medir 60. Le dio por molestar, pero bueno. Ahora cotemos por arriba. De aquí a acá. Ok, este sí mide 30. Y voy a alinear. Movamos esto. Alineémoslo, perdón, para que coincida este eje con este elemento. Listo, esto va a medir 30. Bien, quitemos estas a ver si me deja modificar esto a 60. Sí, ahora sí. Bueno, entonces dejémoslas así y acotemos de aquí a acá, aquí y ahora sí iguales. Listo. Ok, listo, eso mide 60. Aceptamos, ese es el perfil. Entonces ya tenemos el perfil, ya tenemos el boceto, le damos a aceptar y miremos el resultado en 3D. Miren, es esto. Eso es un barrido. Entonces tengo
un perfil que es el camino, que fue el rectángulo que dibujé por la vista lateral, y otro perfil que es el elemento que recorre ese camino, que fue lo que dibujé por la vista frontal, y ahí ya tenemos una, una pieza, pues un modelo por ese método de barrido. ¿En qué fallé aquí? Que debía haber primero ir a la vista frontal y en la vista frontal ubicar los planos sobre los cuales quería esos pedestales. Entonces, pues como no los hice antes, pues hagámoslos ahora. Entonces vamos a un plano de referencia aquí y otro acá. Y esos planos de referencia se van a llamar pedestal izquierdo. Entonces pongámosle aquí pedestal, pedestal izquierdo. Y pongámosle a este pedestal derecho. Listo. Y acotemos aquí. Entonces la distancia de aquí hasta acá va a ser igual. Y la distancia entre estos dos. Ok. Y eso, bueno, no quiero que la distancia sea por ese lado. Quiero que la distancia sea más bien por este lado. Que la distancia entre el pedestal y el borde sea de 10 centímetros. Siempre. Entonces este es el parámetro que voy a poner. Voy a poner distancia a pedestal. Entonces voy a crear un parámetro que se llame distancia pedestal. Ok. Es un parámetro de cota. Aceptamos. Y le digo esa distancia que sea de 100 milímetros. Y a este otro lado, a la derecha, voy a crear también una cota. La ubico y quiero que sea la misma, o sea, que tenga el mismo parámetro. Entonces yo lo voy a, es más, ya es, porque como este eje y este tienen equidistancia al centro, si esto cambia a 150, miren que el otro lado ya cambió también a 150. Entonces ya no lo necesito, realmente esta ya no la necesito. 100. Pero entonces este elemento que quedó en el plano equivocado, quedó en el centro, entonces yo le puedo decir que quiero editar el plano de trabajo en el que está. Entonces yo le digo editar plano de trabajo, él me dice estoy en el plano de referencia centro, yo le voy a decir ubíquese sobre el plano de referencia pedestal izquierdo. Y aceptamos. Ok. Y entonces ya se movió a ese plano de referencia. Y ahora como creo el de la derecha, lo puedo copiar. Aquí está la opción de copiar o le puedo hacer mirror. Así que por aquí también está la opción de mirror. ¿Dónde estás mirror? Te me perdiste. Ah, ¿es este? Sí, es este. Esto, reflejar. Entonces yo aquí puedo reflejar. Entonces puedo decirle quiero reflejar usando este plano de referencia y ahí ya lo reflejó. ¿Sí? Y los aseguro. Digamos este objeto me aseguro de que esté, editar plano de trabajo, no está asociado a ningún plano, entonces lo asocio al pedestal de la derecha, aceptar. Y listo, ya está asociado. ¿Por qué se creció usted? ¿Ve por qué se habrá crecido de esa manera? Editar plano de trabajo, seleccionar nombre, pedestal derecho, aceptar. Ve esta cosa, hoy está, suele hacer cosas raras esto. Miren, me cambió los parámetros. Que no debería, pero bueno. Ya mira, o si no, entonces no le hago mirror, lo copio. ¿Sí? Si no me funciona una, funcionará la otra. Entonces seleccionemos el pedestal y copiémoslo de este plano de referencia a este plano de referencia. Listo. Muestra a ver si cambiamos esto a 60. Si ese plano, ese pedestal no se está moviendo. Asignémoslo. Ah, bueno, pero ahora sí ya no se creció. Listo, ahora sí. Si esto cambia
a 100. Listo, los dos pedestales se movieron. Bien. Listo, entonces ya tenemos nuestro mueble terminado. Nos faltaría agregarle materiales a este mueble, ¿no? Entonces decir, por ejemplo, que esto sea aluminio y que esto sea algún tipo de aglomerado, contrachapado o vidrio, lo que quiera. El tema es el siguiente, yo desde aquí le puedo poner material. Yo puedo decirle a esto, lo selecciono y aquí me aparece material. Y ahí dice material. Entonces yo puedo decirle aquí, quiero que usted tenga material de, por ejemplo, hago clic en los tres puntitos y le digo que quiero que tenga un material, por ejemplo, de vidrio. Entonces selecciono aquí vidrio, le damos a aceptar, listo, y aquí voy a ponerle a esto realista, no, sombreado, por ejemplo, y listo, esto ya está en vidrio. ¿Sí? Esto ya es un material de vidrio, pero resulta que ese es un material asignado al objeto que ya no podré cambiar nunca. Si yo quiero que al insertar la familia yo pueda decidir qué material quiero que tenga el mueble, lo debo convertir en un parámetro. Entonces, en este caso, no me sirve darle material a esto desde aquí, sino que debo convertirlo aquí en un parámetro. Entonces, abrimos esta ventanita. Esta es la ventana que estaba buscando hace un rato que no me abrió. ¿Sí? Entonces aquí me dice, voy a asociar a un parámetro de familia. O sea, el material de ese objeto se va a asociar como parámetro. ¿Cómo lo asocio como parámetro? Entonces no hay ningún parámetro en este momento que lo haga. Entonces voy a crear un nuevo parámetro. Y este parámetro se va a llamar material superficie. Superficie. Listo. Y entonces me dice, ¿y este es un parámetro de qué tipo? No todos los parámetros serán de cota. Este es un parámetro de material y acabado. Entonces, listo. Se llama material superficie. Tatarán, ok, aceptar. Listo. Entonces creamos el material, aceptar. Y ahora desde aquí yo ya no le puedo cambiar el material al objeto. Miren que ya no aparece la opción de cambiar el material porque ya no es una propiedad de este objeto. Es un parámetro. Entonces, si yo quiero modificar el valor de ese objeto, ese elemento, entonces yo debo modificar su parámetro. ¿Sí? Ahorita que lo llevemos al proyecto, ya verán cómo lo puedo modificar como parámetro. No sé si le dije que era un parámetro de tipo, creo que le dije que era de tipo. Voy a dejar los pedestales con el otro parámetro, control, selecciono los dos y en material voy a hacer lo mismo. Entonces hago clic en este puntito, digo que va a crear un nuevo material, pero esto lo voy a dejar como material de ejemplar. Entonces que se llame material pedestal. Listo. Y que sea un material, un parámetro de ejemplar. Aceptamos, aceptamos. Listo, vamos a guardar esta mesita ya como está. Vamos a ver cómo nos funciona. Esto se llama mesa centro 01. Guardamos. Me voy a mi proyecto. Entonces voy a ir aquí a mi nivel 1. Entonces voy a insertar esa mesita en uno de estos ambientes, en este espacio. Entonces, ¿cómo es que cargamos las familias? Las cargamos dependiendo de lo que sea, ¿no? Si fuera una puerta, una ventana, un muro, pues en el correspondiente. Pero un mueble lo cargo desde componente. Entonces vamos a componente. Puedo, si no he cargado la familia, como en este caso, puedo ir aquí a componente. Aquí me aparecen los únicos componentes que tiene preestablecidos. Entonces puedo decirle editar tipo y desde esta ventana puedo cargar mi familia. Le puedo decir cargar y buscar la familia que quiero cargar. O lo ideal, digamos, el método que considero mejor ejecutado es ir a insertar y decirle que voy a cargar esa familia. La busco, se llama mesa centro, la abro y ya quedó cargada. Ahora sí, cuando la vaya a insertar, ahí tenemos la mesita. Entonces le digo que voy a insertar esa mesa aquí. Listo. Veamos esto en 3D. Entonces por aquí abajo tenemos la mesita. Aquí está nuestra mesa. Ok, seleccionémosla. Veamos qué me permite controlar desde el objeto. Ah, pero voy a insertarla varias veces. Vamos aquí al nivel 1 e insertemos esa mesita más veces. Entonces componente, esta y otra por aquí. Listo.
Vamos al 3D y empezamos a modificar mesitas. Entonces, como por ejemplo, si selecciono esta mesa, veo que dentro de los parámetros que están disponibles está altura de pedestal, porque ese parámetro lo dejé como un parámetro del objeto, ¿sí? Un parámetro del elemento, no un parámetro del tipo. Entonces yo aquí puedo decirle, este tiene 20 centímetros de altura de pedestal. Y ahí está, miren, el pedestal efectivamente cambió a 20 centímetros, mientras que quiero que este tenga 70 centímetros de altura de pedestal, punto 7. Entonces tenemos una mesita más alta, una mesita más bajita. Voy a ocultar un momento todo lo de segundo piso aquí para que lo podamos ver un poquito desde arriba. Seleccionemos todo esto y ocultar temporalmente. Ocultar elementos. Listo. Ok, ahí veo las mesitas. Bien, entonces, el material todos están en material vidrio, pero el material del pedestal yo lo dejé como un parámetro del elemento, del ejemplar. Entonces, por aquí debe estar material, miren, material pedestal. Entonces, yo puedo cambiarlo desde aquí. Pues si le quiero que el material del pedestal, en este caso, sea de, no sé, pongámosle madera, esta madera, aceptar. Listo, y este es en madera, pero este quiero que sea en acero. Entonces en material voy a buscar aquí un acero y le digo que sea acero inoxidable. Aceptar. Y entonces este es en acero inoxidable mientras que este es en madera. Y este otro quiero que sea en... Entonces, nada. Es un parámetro por objeto, un parámetro por ejemplar. Entonces, material. Y quiero que este sea este cobre. Listo, aceptamos. Entonces ya tenemos tres diferentes materiales. Pero si voy a editar el tipo, entonces vamos a editar tipo, seleccionemos la mesita y vamos a editar tipo. Todas ellas pertenecen a un único tipo que se llama mesa centro 01. Y aquí están los otros parámetros, los que establecí como parámetros de tipo, no parámetros de ejemplar. El ancho de la mesa, el ancho del pedestal, el calibre de la superficie, la distancia del pedestal, la longitud de la mesa y el material de la superficie. Entonces, esto ya lo habíamos hecho cuando vimos cómo insertar familias. Si yo quiero, por ejemplo, mesas de 90 centímetros de longitud, pero también quiero mesas de 120, pues no debo ponerme a cambiar el parámetro aquí porque lo estaría cambiando para todas. Entonces tengo que crear tipos. Entonces yo en este caso tengo un solo tipo, le voy a decir que lo voy a duplicar y voy a poner la mesa de centro 120 por 40, supongamos, y aceptamos. Y entonces le digo que quiero que la longitud sea de 1,2 y el ancho está de 40. El ancho de la superficie no. El ancho del pedestal quiero que sea de 30 porque no lo pude parametrizar como quería y el ancho de la mesa de 40. Aplicar. Y entonces este elemento ya tiene unas dimensiones diferentes, pero porque está en un tipo diferente. Es mesa centro 120 por 40, mientras que esta está en mesa centro 01. Entonces vamos editando los tipos. Permítanme un segundo, por favor, solo un segundito. Bien, entonces, en este caso, yo ya puedo ir creando aquí distintos tipos, ¿no? Decirle aquí que voy a editar tipo, crearla de, qué sé yo, 160 por 90 y 150 por 90, lo que quiera, e ir creando tipos. Pero también se pueden crear desde la familia. Entonces, si vamos aquí a nuestra familia, que es esta, desde aquí yo puedo crear distintos tipos. Estando en la familia, aparece aquí en esta ventanita que dice propiedades, esta ventana que dice tipos de familia. Entonces vamos a abrir tipos de familia y me abre esta ventana. Y no hay tipos. Entonces yo desde aquí puedo crear, a partir de los parámetros que establecí, puedo crear distintos tipos. Entonces yo le puedo decir, bueno, vamos a crear un primer tipo que se llame mesa centro, mesa centro 90 por 50. Aceptamos. Y tiene estos parámetros, 90, 50, 40, listo. Voy a crear uno nuevo. Mesa centro, siempre se me va a estar en mayúsculas. Mesa centro de 120 por 60. Ok, aceptamos y entonces aquí se va a cambiar este parámetro.
Esto será 1200, esto será 600 y esto será 500. Listo, digamos. Ok, y guardamos, aplicar. Listo. Vamos a crear otra que sea mesa centro de 150 por 90. Aceptamos y entonces esta mira 1500 por ancho mesa 900, el ancho del pedestal de 800 y aplicamos. Listo, aceptamos. Entonces ya tenemos tres tipos distintos. Guardamos la familia, le digo que la cargue en el proyecto y él me dice que ya existe esta familia en este proyecto, que si quiero sobreescribir la existente o quiero crear una nueva. Te digo, no, sobrescriba la existente. ¿Y qué ocurre ahora? Que este elemento ya tiene tres tipos. Si yo le doy editar tipo, aquí ya ven aparecer, miren, mesa centro 90 por 50, mesa centro 120 por 40, mesa centro, y yo puedo ir seleccionando la que quiera. Quiero esta, entonces ahí está. Quiero la de 120 por 60, ahí está la de 120 por 60. Quiero la de 120 por 40 y así. Listo, preguntas, dudas. Todavía nos falta tema, pero no me puedo extender más el día de hoy. Entonces, vamos a continuar el viernes con la explicación del resto de temas pendientes de modelado de familias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si fue más o menos claro, está enredada la cosa. Sí, estaba más o menos, la verdad. Pero bueno, o sea, ahí se va entendiendo. Yo tengo una pregunta, o sea, si una mesa de esas, básicamente, si yo quisiera copiar una, pero esa misma, o sea, ¿cómo hace uno en AutoCAD? O sea, tiene uno un bloque y ese mismo bloque le sirve para varios lados, pero si yo quiero modificar ese bloque como tal para que todos se me modifiquen, obviamente lo puedo hacer. O toca o elemento por elemento. No, 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 porque es que en ese caso, si yo, por ejemplo, tomo, digo, este es el que quiero en otros lados, entonces yo lo copio, por ejemplo. Lo copio, supongamos, de aquí, aquí, y acá, y aquí, y acá. Como Mm, este que he copiado pertenece a un tipo, que es mesa centro 120 por 40, todos los que yo quiera cambiar puedo seleccionar. Es más, si yo los quiero cambiar todos de tipo, pues los selecciono todos y en conjunto los cambio todos de tipo, por ejemplo. Entonces no, quiero que estos sean los de 150 por 90. Aceptamos y ya todos son los de 150 por 90. Pero si lo que pasa es que le quiero cambiar algo a este que mide 150 por 90, yo edito el tipo y digo, sí, usted mide 150 por 90, pero yo quiero que realmente el pedestal de estos no mide 80, sino que mida 40 centímetros. Entonces le pongo aquí punto 4, como igual es un parámetro de tipo, le doy a aceptar y mira como en ellos nomás, el pedestal cambió a 40 centímetros de ancho. mm, ya, sí, sí, Entonces, entiendo. a eso nos referimos justamente con parametrizar la familia, que yo pueda controlar esos aspectos del Mm, objeto a partir de valores y valores que controlan cada referencia de ese objeto que tenga yo en el modelo. ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, finalizo con esto la sesión del día de hoy. Continuamos el día viernes a las 6:30. Eh, y nada, pues cualquier cosa, ahí estoy pendiente. Trataré de subir de una vez el video de esta sesión para que los demás lo puedan consultar antes de la próxima. Entonces Que nada, tenga una buena noche, profesor. gracias. Gracias igual a ustedes, agradezco su compañía. Buena noche, cuídense mucho y nos vemos el Profe, la del viernes. viernes de pronto, si se puede, se le agradecería. La del viernes pasado, Sí, señor. sí, ya la regrabé, la voy a subir. Listo, gracias, profe. A ustedes, muchísimas gracias. Buena noche. Que descansen. Detengo ya la grabación.